Hola compañeras y compañeros, bienvenidos a esta nueva clase de estos autores que empezaron a trabajar la sociología del arte y la cultura y que son como los clásicos, digamos, o los pioneros, sería mejor dicho, de esta rama del pensamiento sociológico que es la sociología del arte y la cultura. Hoy veremos a Lucien Goldman, con doble M. Lucien Goldman fue un sociólogo francés de origen rumano, que tiene una obra muy inmensa, que va del marxismo al estructuralismo, complejo, ¿no? De lectura complicada, pero que me parece, en mi opinión, da algunas referencias muy claras para acercarse a la sociología de la cultura, del arte, aunque él se especializó fundamentalmente en la literatura. Sus grandes referentes es el marxismo, tiene debates con el psicoanálisis freudiano, y también con un autor húngaro muy importante que es Lukács, ¿no? Lukács, que es un teórico marxista. Lukács intenta también hacer una especie de sociología del arte marxista, ¿no? Y de él va a brevar Lucien Goldman para presentar su obra. Muy bien, creo que si podemos sintetizar su trabajo es entender que para Goldman el arte es un lenguaje y por lo tanto comunica una visión del mundo, ¿no? Entonces es un lenguaje que expresa visiones del mundo. Para él, digamos, esa sería el meollo o el asunto central del arte, que expresan visiones del mundo. Y entendiendo las visiones del mundo como las aspiraciones, las visiones, las ideas, las utopías, los anhelos de un grupo en particular. Y esto va a ser fundamental, ¿no? De un grupo y además en oposición a otros grupos. Muy bien. Y va a proponer un método que es el estructuralismo genético. Genético. Y esto es lo que busca encontrar. Él pensará, para explicar el arte y su recepción social, ¿no? Pensará encontrar significaciones en las obras de arte, en las obras narrativas, que va más allá del tema y se estructura con esto, con una genética particular de significado que hace que ciertos grupos y la sociedad pueda entenderla, ¿no? Piensen que está en esta indagatoria de por qué ciertas obras se vuelven clásicas o por qué ciertos trabajos artísticos se conectan con ciertos grupos, ¿no? Porque como buen sociólogo no quiere señalar que siempre es una cuestión colectiva y no una cuestión individual. Y en ese sentido, el estructuralismo genético hablará de encontrar esa estructura de significado profundo, no siempre clara, que une al autor, a la obra, al colectivo y a una estructura económica que está en el trasfondo de ella, ¿no? Y entonces encontrará homologías. Que no son simples conexiones, sino que es una conexión estructural profunda, y con profundo quiero decir no tan clara, ¿no? O no tan superficial, sino profunda. Y entonces estas homologías serían cuestiones, afinidades que se da entre cierta obra, grupo, colectivo y un momento histórico particular. Y pueden ser tan profundas como cuando él analiza la novela, encontrará que la novela se está acercando a la construcción de mercancías, o la novela como un nuevo género literario que tiene una homología con la producción de mercancías en el capitalismo
moderno, ¿no? En el capitalismo del siglo XX. Y entonces ahí va acercando su trabajo. Otra cuestión, y aquí muy importante, es que va a encontrar como rasgo estético, fíjense, como cualidad estética de las obras artísticas, la coherencia. Coherencia. Y esto es muy importante porque además aquí nos va a dar clave de por dónde va o cuáles son las directrices de su aporte. Y entonces la coherencia tendrá que ser, es una cualidad estética que tiene que ver con qué, con el grupo, que al grupo al que va dirigido, quien lo lee, encuentre coherencia en la obra artística. Y con esa coherencia hablaríamos de claridad, pero también de que los dos entienden algo semejante. O a los dos les llama, o sea, al autor o a la obra y al colectivo al que va dirigido o quien lo lee, se le hace claro, se les dice algo, los interpela porque tiene la coherencia, que es la cualidad de la obra artística para Lucien Goldman, entre otras. Pero va a ser muy importante la coherencia porque es lo que permite explicar ya no nada más la creación artística, sino la socialización de ese arte. Esto es por qué la recepción de cierto arte es de una u otra forma, por la coherencia. Entonces la coherencia será un valor estético que le permite al público entenderla, comprenderla, sentirse interpelado y por lo tanto nos habla de una conexión entre colectivo y obra de arte y autor. Porque para Goldman el sujeto o el creador siempre es colectivo. Y aquí esto me gusta mucho. Además, este es un paso que desarrollará Bourdieu después, ¿no? Ya lo veremos. Pero entonces el sujeto es colectivo y aquí no trata de negar que sea un autor el de una novela o el de un cuadro. Pero si el arte es un lenguaje que comunica visiones del mundo, las visiones del mundo siempre, nos dice Goldman, son colectivas. No hay visión del mundo individual. El hombre, como ser social, crea sus anhelos, sus sueños, sus perspectivas, sus miedos de forma colectiva y expresan relaciones sociales de diverso tipo, de dominación, de opresión, de cierta libertad, de cierta servidumbre, de ciertos conflictos, ¿no? Todo eso está expresado en la realidad social en términos colectivos y en el arte, por lo tanto tiene un papel importante en la creación de la visión del mundo. Pónganse a pensar en su visión del mundo que les tocó y sin duda estarán influenciados por vivir en México, por vivir en la Ciudad de México, por vivir en un barrio popular de la Ciudad de México, o no popular, pues, por ser mujer, ¿no? Y entonces todas esas condiciones colectivas, estructurales si quieren llamarlas, van a codificar una visión del mundo particular. Y esta visión del mundo es lo que se expresa en la obra de arte, ¿no? Y eso es una parte muy, muy importante que está detrás. Por eso Goldman tiene disputas con los freudianos y con el psicoanálisis del arte, porque para el psicoanálisis, digamos, será todo el sujeto muy individual, ¿no? Entonces la explicación del arte pasaría por algún trauma, por la construcción de miedos, por tu infancia, etc. Y Goldman dice, bueno, eso no sirve, porque en términos de literatura, que es además algo que se socializa a un grupo o a grupos, lo que queda es la visión del mundo, que es esto, aspiraciones, visiones, ideas colectivas, y esta visión del mundo siempre será colectiva. Y eso es muy importante porque yo creo que debemos, al hacer análisis de arte,
y de cultura también, bueno, no vamos a entrar en ese debate, siempre debemos de ver cuál es su rasgo, cuál es su cosmovisión del mundo, cuál es su rasgo social. Esto es ponerle apellido a la obra. Hablaremos de, por ejemplo, pintura feminista o literatura feminista. ¿Existe algo como tal? ¿Por qué puede existir algo como tal? ¿No? Y a partir de Goldman, pues plantear que hay una visión del mundo de la mujer del siglo XX que interpela desde ciertas posturas políticas, cierta organización, cierta condición social, también interpela un arte que se vuelve feminista, ¿no? Sería un poco así. Muy bien. Y entonces se plantea, y algo que hay que hacer siempre, además con el arte propio, con el arte de ustedes, es ¿para qué sirve el arte? ¿O cuál es la función social del arte? Que es una pregunta totalmente sociológica y encontrará dos cosas. Dice, no podemos encontrar en el arte la conciencia de un grupo, ¿no? En plenitud, porque tampoco es un tratado sociológico, filosófico, antropológico de un grupo. No, pero el arte ayuda a que un grupo tenga conciencia de sí mismo. Entonces, o una sociedad. El arte será un impulso que llama a la conciencia. Por lo tanto, el arte interpela a los sujetos a partir de una cosmovisión particular y los hace tomar conciencia de su situación, de sus anhelos, de sus sueños, de su realidad. Hasta en los sueños hay realidad, ¿no? Y eso es muy freudiano. Entonces, esa sería una parte. Por lo tanto, las influencias artísticas también denotarán esa búsqueda, ¿no? Esas interpelaciones a la conciencia, ¿no? ¿Por qué cierto autor es muy influyente en determinado momento? Bueno, porque interpelaba y ayudó a crear conciencia sobre algo, a un grupo, para expresar o para delimitar o para crear su cosmovisión del mundo. Y la otra es una muy interesante, y es que cierto arte ayuda a solucionar o salvar la frustración, ¿no? Entonces, el arte también, para Lucien Kaufmann, tendrá una función de psicoanálisis social, ¿no? Tal vez un poco exagerada mi expresión, pero sí de dar cuenta y dar escape a la frustración social, ¿no? ¿A qué le tiras cuando sueñas mexicano? Dice Chava Flores, diría Lucien Goldman, bueno, el arte es un escape de la frustración colectiva, de los grupos. Y eso es interesante, es otra tesis muy interesante que deberíamos de trabajar. Y con esto cerraríamos a este pensador Lucien Goldman, que nos da un aporte para ir pensando la sociología del arte, ¿no? Con esto cerraríamos. Bueno, vamos a ver otro autor, pero ya vamos cerrando como este ciclo de grandes pensadores que nos acercan a la sociología del arte para llegar a Bourdieu, ¿no? Que Bourdieu tiene un lugar importante en la reflexión sociológica del arte y que será nuestro siguiente tema. Lo vamos a abordar de manera muy dinámica a partir de ciertas lecturas de Bourdieu, pero ir jugando, ¿no? Con ciertas preguntas, lecturas, preguntas, explicación y llegar a conceptos, ¿no? Campo, hábitus, violencia simbólica, que son muy importantes dentro de la sociología del arte y la cultura. Muchas gracias, nos vemos.